Desde Bogotá, Colombia, el Grupo Libertario Vía Libre presenta Seminario Militante, Anarquismo en España, a 80 años de la Revolución Social de 1936. En esta segunda sesión, la revolución. Pues a la revolución del Seminario Militante número 12 de Anarquismo en España, a 80 años de la Revolución de 1936. Lamentablemente no pudimos tener a tiempo la reseña de la sesión inaugural en la que hablamos de una introducción del anarquismo en España, pero se estuvieron difundiendo las diapositivas que se presentaron en ese escenario. En esta oportunidad ya vamos a arrancar la dinámica de seminario. Obviamente se trata de discutir las ponencias y las relatorías que en este momento nos faltaría, y estaríamos como dando la discusión sobre este tema. Nos dividimos con el compañero Samuel. Yo voy a abordar el tema de la revolución en el campo, agraria y rural, y él abordará la parte de las ciudades e industrial. Si bien los términos no son tan antagónicos, y también encontramos obviamente industria en el campo y algunas expresiones rurales en la ciudad. Igual recordarles que a las 7:30 arrancaríamos con el segundo escenario conectado con que es el Cine Club. Vamos a proyectar uno de los capítulos de la serie de televisión española sobre los anarquistas, con varios de los más importantes dirigentes del movimiento durante la época de la revolución, y el documental dura solo 1 hora, y les recomiendo mucho que permanezca. Ya el aviso de varias actividades más lo estaremos dando con el tiempo. Entonces, ¿todos tienen su ponencia? ¿Sí? Entonces arrancaríamos. Preparé este texto, no es por supuesto la mayor de las innovaciones, sobre todo es un resumen y una reinterpretación de algunos de los textos de Casanova y Emma Goldman sobre la Revolución Española. Entonces dice así: Seminario Militante número 12, Anarquismo en España, a 80 años de la Revolución de 1936. Segunda sesión, la revolución, la colectivización en el campo. Febrero 16 de 2016. La Revolución Social en el campo español de 1936 fue una empresa de enorme magnitud. Casanova señala que no hay continuidad directa entre el grado de conflictividad social y los niveles de organización y la reorganización revolucionaria producida tras el 19 de julio, por lo que fue más el desmoronamiento de la legalidad republicana que el empuje autónomo de los campesinos lo que llevó a la radical sustitución del Estado y las élites locales por los nuevos organismos populares. Para el autor, fue la posesión efectiva de las armas en manos de las milicias anarquistas la que permitió las expropiaciones y posteriormente las colectivizaciones, que si bien no tuvieron la espontaneidad que alguna literatura sugiere, sí se expresaron en las más vastas dimensiones. Así, a partir de las cifras aportadas por los propios sindicatos implicados, Casanova presenta los siguientes datos, que podemos interpretar de la siguiente manera. Un pequeño comentario, ya lo mencionábamos en la sesión introductoria: la conflictividad social de los 5 meses del Frente Popular es la más alta de la historia de España hasta ese momento. Las agitaciones obreras y campesinas superaron las de los anteriores registros históricos de España, y dentro de ellas jugó un papel importante el sindicalismo libertario. Sin embargo, y también lo revisábamos cuando mencionábamos la estructura de la Confederación Nacional del Trabajo y la implantación en el Estado español, veíamos que era muy desigual su presencia en el campo, y que era sobre todo una organización urbana. Entonces, la tabla nos presenta los datos de 6 regiones: Andalucía, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Cataluña, Murcia y Aragón. País Valenciano podríamos incluirlo en Cataluña, pero en ese entonces tenía como una organización administrativa distinta.
Las dos pues grandes centrales sindicales de tercer grado, pues la CNT y la UGT, de tendencia libertaria y socialista comunista respectivamente, las llamadas colectivizaciones mixtas operadas por ambas organizaciones sindicales y las de otras, bien por comités antifascistas, bien por comités del Frente Popular, bien por algunas fuerzas políticas, especialmente pues el Partido Obrero Unificación Marxista, el Partido Socialista Unido de Cataluña y otras. Y bueno, el total regional. En Andalucía, que en su mayor parte en las zonas pues de mayor concentración anarquista alrededor de Sevilla, que habíamos visto era uno de los grandes polos históricos del anarquismo español, registramos pues 36 colectividades de la CNT, 42 de la UGT, que constituyen pues la mayoría, 38 conjuntas de la CNT-UGT, digamos un número muy parejo entre todos esos rubros, 31 de otros, de nuevo muy parejo, y el promedio regional son 147. Lamentablemente pues esa región de Andalucía pues para ya mediados del 37 había sido perdida pues en manos de los fascistas. Castilla-La Mancha, que es todo el territorio alrededor de Madrid, encontramos 100, pues que es la mayor, que concentra la mayor cantidad de colectividades o colectivos, como se les llamaba en la época. Encontramos 186 pues de la CNT, 217 de la UGT, lo que constituye mayoría, 49 conjuntos, que es un grupo muy pequeño, y ninguno de otras organizaciones, para un total de pues 452 colectividades. En el País Valenciano, pues 264, ya empieza la mayoría de la CNT, frente a 69 de la UGT, una relación bastante pues más marcada, una abultada mayoría cenetista. Las colectivizaciones conjuntas son 20 y encontramos en total pues 353. Cataluña, donde fue menor, fue la más pequeña, paradójicamente la región donde menos se desarrolló, por ahí hay más, gracias, la región donde paradójicamente se desarrollaron menos las colectivizaciones, pues se encuentra 43 de la CNT, pues la absoluta mayoría, 3 de la UGT, la desproporción es muy grande, y 18 conjuntas, además de 31 aquí, el número de conjuntas incluso supera el de la UGT, de otras organizaciones, algunas directamente organizaciones políticas, incluida la propia Federación Anarquista Ibérica, y otras, como les decía, pues de comités pues antifascistas, del Frente Popular y demás. En Murcia, 59 de la CNT, de nuevo la mayoría, 53 de la UGT, la relación no es muy distinta, las 10 de conjuntas, ninguna de otras organizaciones, 122 del total, y Aragón, donde la revolución colectivista pues fue más profunda, donde pues está todo el mito de que el 75% de la tierra pues fue colectivizada, pues hay 275 de la CNT, que es una absoluta mayoría, 31 de la UGT y ninguna conjunta ni ninguna de otras, para un total de 306 pues organizaciones. En total, en estas 6 regiones pues del campo republicano, pues encontramos 863 colectividades de la CNT, que pues es la mayoría, 415 de la UGT, 135 conjuntas y 62 de otras organizaciones, para un total de 1.473 colectividades. Los cálculos del total de población encuadrada en estas organizaciones varían, desde los más pesimistas que hablan de unos 100.000 adherentes hasta los más optimistas que hablan de 300.000. En términos porcentuales, el 58.59% son de la CNT, el 28.17% de la UGT, el 9.16% conjunto y un 4.2% de otras pues organizaciones. Pues sobre este cuadro, pues destacar 2 cosas. Lo primero es que hay como 2 grandes fuentes de información. El primero es el Instituto de Reforma Agraria, el IRA, pues del gobierno del Frente Popular, que tiene unos registros mucho más bajos. Estos son los registros de las organizaciones sindicales, como lo anotábamos en el párrafo anterior. Pero ella misma también registra, pues, no solo centenares de colectividades, sino también cientos de miles de expresados. Llegan a decir que más o menos un 40% del campo español vivió un proceso de colectivización y la mitad de esas colectividades fueron legalizadas. O sea, la otra mitad
eran colectividades de facto no reconocidas pues por el gobierno popular. En cambio, pues estas son las cifras de las organizaciones. La estadística sindical no es pues la más desarrollada, obviamente tiene muchos fines propagandísticos, pero pues probablemente sea la más fiel o quizás mejor la menos distorsionada pues de las estadísticas, y pues estos serían los números que nos aporta Casanova y pues que yo pues tabulo y comparo. Bien. Aquí resulta útil conocer el testimonio de Emma Goldman, que realizó una de sus últimas giras internacionales por las comarcas de la España revolucionaria. Ella conoció así la experiencia del pueblo de Albalate de Cinza, en la provincia de Huesca, una población rural de 5.000 habitantes muy cercana al frente de batalla. En Albalate habían convivido minifundistas y aparceros con algunos latifundistas que finalmente habían perdido sus propiedades en manos de sus peones durante los años de la República, sin que por esto el nuevo régimen hubiera mejorado la vida de los habitantes. De esta experiencia colectivista, Goldman resaltaba el carácter voluntario del proceso colectivista, que lo diferenciaba marcadamente de la experiencia rusa. El alto grado de penetración conseguido por la CNT y la FAI entre la población del sector, así como la elevada politización de muchos jóvenes de la población. El liderazgo ejercido sobre el proceso por una familia que reunía 3 generaciones de militantes libertarios, y las formas solidarias de distribución de lo producido, que buscaba satisfacer las necesidades individuales al tiempo que exportar hacia el frente y las ciudades. Mencionaba que los mismos se organizaban en 3 organismos federados, como lo eran un consejo de trabajo, otro de suministros y otro de guerra. Sin embargo, ella misma apuntaba que esta no era aún una comuna anarquista, pues los niveles de tecnificación eran pobres, si bien con la colectividad se habían conseguido por primera vez un tractor para el arado, y dentro de esa estructura aún no era posible la autosostenibilidad económica local. Ya no existían franjas importantes de campesinos expectantes que sus vecinos anarquizados buscaban convencer mediante el ejemplo y la eficiencia. Entonces esta experiencia pues de Albalate, que es de las primeras que reseña Goldman, pues de nuevo es resaltar pues el carácter voluntario de la colectivización, que pues probablemente tiene elementos muy idealizados, pero en general es un movimiento mucho más voluntario, que no obedece pues a una gran proyección estatal como la que había habido hace pocos años pues en la Unión Soviética, y que se había sellado pues con una tragedia pues devastadora pues en toda la cuestión de la campaña de desculaquización y todo esto. Por otro lado, pues la cuestión de la politización campesina, que Goldman sorprende mucho, y esta cuestión de que, por ejemplo, los 2 líderes de la comuna, de la colectividad, eran un abuelo de 70 años y su nieto de 20 y tantos, y ambos pues de la Confederación, y ambos con una activa tradición política. Y bueno, pues por otro lado, pues toda la reflexión sobre las relaciones no exentas de tensión, complejas por supuesto, entre los llamados individualistas, campesinos que rehusaban colectivizarse, y pues los comunalizados, colectivizados. Pues aquí la idea es que los colectivizados buscan mostrar que la gestión comunitaria es más eficiente, y pues los individualistas quieren ver si eso se produce o no. La revolucionaria lituana también reseña la impresión que le dejó la experiencia de la Federación Campesina del Centro, ubicada en los alrededores de Madrid, una organización que reunía a 700 sindicatos campesinos y 300 colectividades, lo que numéricamente representaba unas 100.000 personas. Esta organización funcionaba en el antiguo Palacio de un Conde, donde ahora se encontraba la sede sindical, un laboratorio experimental para la mejora de semillas y una nueva escuela de agrónomos revolucionarios. La federación reunía diversos departamentos técnicos, propaganda e intercambio, y secciones económicas sectoriales según productos producidos como vino o aceites, entre otros, llegando a facturar 11 millones de pesetas españolas mensuales entre junio y agosto de 1937, lo que, pese a ser una cifra significativa, no recogía todos los intercambios no monetarios realizados entre sí por las colectividades y las federaciones locales y regionales, que una vez más entregaban el excedente de su producto a la federación.
Al igual que las colectividades que la integraban, la federación se componía de dos secciones, una de campesinos colectivistas y otra de pequeños propietarios, a los que se buscaba influir poderosamente sin coacciones físicas. Pues está de nuevo la experiencia pues de la Federación Campesina del Centro, que nos remite directamente pues al alto número de colectividades pues de Castilla-La Mancha. Aquí podemos ya apreciar pues la primera diferencia pues de números. O sea, aquí hablan de 300 colectividades y si revisamos pues las de Castilla-La Mancha encontramos pues 186. Pues digámoslo, sí, mostrando ahí la complejidad pues de la cuantificación de este fenómeno en plena guerra y en plena revolución. Pues muy interesante esta cuestión de los intentos pues de federación. Si quieres podemos sacar unas de los intentos de federación pues local y regional, que pues intentaban mantener pues abastecida a las ciudades y al frente. Durante buena parte del 36 y el primer semestre del año 37 no hay grandes problemas de abastecimiento pues de las ciudades. Y aunque hay una espiral inflacionaria muy pronunciada, sin embargo, pues más o menos los productos del campo pues llegan a las ciudades. Sin embargo, como suele suceder con otros procesos pues revolucionarios, la posesión efectiva de los medios de producción por parte de campesinos y obreros pues implica en el corto plazo pues una disminución de la productividad y del total del producido. Y pues eso también pasó con los alimentos, además pues con la pérdida de cada vez más áreas en manos pues del ejército fascista, y empieza pues a empezarse el razonamiento, pues a escasear la comida, y algunos sectores pues de las poblaciones urbanas, algunos hablan sobre todo pues de los sectores medios de la sociedad, alineados paradójicamente con el Partido Comunista, pues empiezan a presionar por revertir pues las colectivizaciones. Pues destacar esta cuestión del laboratorio experimental, digámoslo, en la mentalidad de la época, que podría tener diferencias con el movimiento campesino actual, pues esta cuestión de la experimentación, del mejoramiento de las semillas no se ve con malos ojos, se estimula. Y bueno, por otro lado, pues este intento de formación pues de agrónomos campesinos. Continúo. La precursora anarcofeminista reseña dentro de la Federación Campesina la experiencia de la colectividad de Azuquema, una pequeña población de 1.500 personas cerca de Guadalajara. Destaca la experiencia colectivista instalada en una antigua hacienda del conde de Romanones, de las que 200 campesinos se habían apropiado tras el estallido revolucionario. Dentro de las obras realizadas se destacaba el proyecto de canalización de un río que se desbordaba recurrentemente por parte de los campesinos, con la ayuda enviada por el anarcosindicato de ingenieros de Madrid, al tiempo que sobresalía en términos políticos la presencia de viejos anarquistas con experiencia política, con miembros de su familia tomando puestos de responsabilidad en su colectivo. Ahí quizás un poquito oscura la reacción. En la comunidad no se había abolido el dinero, por lo que los colectivistas recibían un salario mensual de 350 pesetas por 8 horas de trabajo diario, una cifra alta con respecto al periodo anterior al 19 de julio, cuando recibían entre 3 y 4 pesetas diarias por su labor, números esos sí distorsionados por la alta inflación del periodo de guerra. También ellos habían instalado un comedor comunitario donde la mitad de las familias de los integrantes comían a precios económicos. Durante el año 1937, la población produjo cientos de kilos de patatas, trigo, cebada y melón. Algunos miembros entusiastas de la colectividad señalaban que el nivel de vida había mejorado, así como la productividad del trabajo, del ganado y la tierra, destacándose además que en este pueblo inició a funcionar una escuela moderna, tanto para los niños como para los viejos. En la población también había presencia de la UGT, la UGT, que había decidido no participar del experimento colectivista, pese a que algunos de sus miembros de base compartían el proyecto con los afiliados confederales.
pues ya encontramos entonces una de las colectividades pues de esta Federación Campesina del Centro, Azuquema, pues que ocupa una hacienda pues de Romanones, un famoso pues terrateniente español, que se dedicaba, pues era un terrateniente absentista que se dedicaba sobre todo a la cría de caballos de paso fino. Pues está esta cuestión de los proyectos pues productivos, o bueno, los proyectos de infraestructura como los de las canalizaciones, y esta cuestión del salario. Parece que en la gran mayoría de colectividades el dinero seguía circulando, aunque como hemos dicho por la hiperinflación se volvió un bien pues más escaso. Sin embargo, pues también conocemos de algunas pues que imprimieron pues sus propios vales o demás, pero esta no fue al parecer la regla general. Continuemos. Goldman también se refería a la experiencia del pueblo de Telmes, de unos 1.700 habitantes, ubicado en la carretera entre Madrid y Valencia. En esta población, extremadamente pobre, no había grandes diferencias sociales, por lo que no contaba con presencia sindical alguna hasta el estallido de la guerra, razón que no impidió tras el triunfo de la insurrección popular que la UGT y la CNT echaran rápidamente raíces entre la población. Aquí una pequeña fábrica que enlataba tomates había sido colectivizada por sus trabajadores tras la negociación con un propietario quebrado por las deudas, al tiempo que sucedía lo propio con pequeñas factorías de aceite de oliva y de jabón del pueblo, destacándose en general la participación de los antiguos dueños y sus cuadros administrativos en la producción bajo control obrero y popular. En Telmes, los colectivistas que gestionaron la propiedad común de la tierra y los instrumentos de trabajo, un tercio de los cuales eran propietarios y 2 tercios jornaleros, habían establecido el salario familiar que pagaba 8 pesetas diarias a los jornaleros con familia y 6 a los solteros, además de un sobresueldo anual en metálico y de una anotación anual de 125 litros de aceite de oliva más 40 adicionales por cada hijo. En este pueblo, que producía trigo, papa, maíz, cebada, oliva, tomate, pimientos y aceitunas, también se había establecido una escuela racionalista gratuita y mantenida por la comunidad, donde 2 maestros que recibían los mismos salarios que los campesinos impartían clases para más de 70 niños. El sindicato confederal al que se afilaba la colectividad se organizaba en 3 secretarías de Agricultura, Industria y Contabilidad, que desempeñaban su labor tanto en la producción como en el consumo. Bueno, aquí encontramos un pueblo particular que no tiene presencia pues sindical, y pues que tras el estallido de la guerra, tras la implosión pues del poder del Estado español, pues de alguna manera encuentra en los organismos de poder popular, sobre todo en las ciudades, pues el nuevo espacio como de articulación social. Bueno, aquí encontramos esa combinación que pues es también muy propia del mundo rural entre, digamos, pequeñas factorías y pues las parcelas, ¿sí? Ya los cultivos propiamente tales, y ambos estarían ahorita pues viviendo el proceso de colectivización. De nuevo pues está esta cuestión entre los campesinos, digamos, los propietarios y más bien los jornaleros, el proletariado agrícola. Y como habíamos dicho, si bien la CNT tenía una presencia pues de variados sectores del mundo rural, pues sobre todo concentrada su influencia en el proletariado agrícola. De alguna manera podemos trazar un paralelo con el primer periodo de vida del Partido Comunista de Colombia, que hacía lo propio. También se concentraba pues en los campesinos pues colonos, pero era fuerte sobre todo entre el proletariado agrícola, mientras que otras formaciones socialistas y agraristas pues más trabajaban pues con los aparceros o el campesino pues parcelario. Y bueno, esta cuestión ya de la desigualdad de sueldos que ya se va presentando, pues esto no lo inventan los anarquistas, por supuesto, entre las diferentes regiones, entre las diferentes colectividades, pues hay niveles de riqueza muy, muy distintos. El salario pues de Azuquema es mucho mayor que el de Telmes, pero pues esto obedece como a las pues realidades heterogéneas pues del campo español.
Igual pues esta cuestión de los 125 litros de aceite de oliva pues no es que todos fueran así unos consumidores compulsivos, sino que obviamente era un elemento pues de intercambio en gran parte. Por último, quizás este es el punto pues más polémico que en lo contemporáneo pues debatiríamos más, tanto por la percepción de Goldman pues como por la realización de los colectivistas, pero pues que hace parte de esta historia. Por último, la líder anarquista se refiere a la industria láctea, socializada por la CNT en los alrededores de Barcelona, donde la colectivización no solo había supuesto una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, sino de los propios animales no humanos, que ahora accedían al aire libre, la ventilación y los cuidados médicos e higiénicos. Obviamente, si hay industria láctea, pues sin abolir, digámoslo, la explotación animal. La industria había instalado 7 hornos de refrigeración donde los campesinos de los alrededores de la ciudad condal dejaban su producto que permanecía fresco hasta la llegada a la ciudad. Entre estas estaciones de refrigeración se encontraba la Franquesa, con una baja capacidad de recolección, donde pues en una fábrica abandonada laboraban 5 hombres y 5 de vinos, laboraban 5 hombres y 5 mujeres del Sindicato Alimentario de Barcelona. Olot, donde funcionaba una granja colectivizada que además producía leche condensada y mantequilla para el frente, y donde la viuda del antiguo propietario aún cobrara arriendo por la fábrica socializada. Satovil, que había convertido en una granja roca y próspera la que antes era propiedad de un empresario fascista a la que se le había perdonado la vida. La granja Germinal, que también explotaba conejos, gallinas, cerdos y ovejas al amparo del trabajo de 60 campesinos e igual número de granjeros, que recibiendo un pago de entre 160 y 200 pesetas a la semana, había decidido modernizar las instalaciones. Aquí se resalta que tras los sucesos de mayo del 37, algunos antiguos propietarios habían asaltado las granjas colectivas con la intención de recuperar su ganado, pero ante el mantenimiento de la economía socializada, estos habían preferido sacrificar estos animales antes que devolverlos al colectivo. Pues de nuevo, insisto que obviamente este es el punto pues más polémico. Pues en la actualidad pues vemos la emergencia pues de los movimientos de liberación animal que critican pues esta relación instrumental con los otros animales, pero pues hace parte pues todavía pues de la economía, y existía pues una presencia sindical de la CNT pues en este ramo de la industria alimentaria, que pues tenía obviamente en la proteína animal una fuerte pues implantación. Pues digamos, aquí hay varias de estas refrigeradores que además a veces son granjas, pues nos muestran pues esta diversidad de las situaciones, ¿no? Desde fábricas que habían modernizado su producción gracias a la colectivización hasta aquellas que habían perdido capacidad de recolección, desde espacios donde aún se mantenían muchas de las antiguas tradiciones, especialmente esto del cobro del arriendo, hasta pues espacios pues que ya estaban mucho más pues que habían hecho una ruptura más radical con respecto a las formas del pasado. Igual hay que decir una cosa, y es que en esta cuestión de la violencia en la retaguardia, en los que pues obviamente los anarquistas jugaron un papel, y obviamente no siempre de manera justificada pues ejercieron la violencia pues en el campo y la ciudad pues contra civiles. Parece que las comunidades campesinas, que sobre todo las más pequeñas eran las que acogieron más fácilmente la propuesta de colectivización, pues eran bastante reacias a los fusilamientos, ¿sí? No es que no existieran duras tensiones, de hecho las había. Y no es que no devinieran en violencia, porque había toda una tradición de violencia política campesina pues en la Segunda República Española, pero por lo general eran más reacios a esas formas. Muchas veces pues son las milicias las que al llegar al pueblo como que incentivan ese ejercicio pues político violento, que pues muchas veces fue excesivo, se tiñó pues de venganzas personales, ajustes de cuentas,
toda esta cuestión de los descontrolados, pues toda esta cuestión de los paseos a los que se sometía muchas veces pues a los opositores políticos. Hay que decir pues que los anarquistas tienen obviamente una responsabilidad en ese ejercicio violento, no se trata de excusarlo, pero también que no es un ejercicio pues sistemático, a diferencia pues de las checas implantadas por el Partido Comunista en ese mismo periodo, y pues es una cosa que toda la organización confederal va a intentar contener, y pues los líderes anarquistas van a intentar moderar, sino suprimir. Lamentablemente pues la forma que encontraron pues fue solamente pues digámoslo mediante las instancias institucionales, la participación que ya hemos visto en la Generalidad y luego pues en el gobierno de Caballero. Pero sí, o sea, hay una responsabilidad directa, innegable de los anarquistas, de las milicias, pues en la violencia, pero pues es una fuerza contenida que los propios campesinos muchas veces pues logran moderar. Pues está este caso pues del propietario fascista pues al que se le respeta la vida y muchos otros. Pues eso era como la presentación de esta parte de la sesión, pues de esta parte sobre el campo. No sé si sobre esta parte pues